Que Dios Todopoderoso te bendiga, que Dios Todopoderoso te guarde, que Dios Todopoderoso haga resplandecer su luz sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Te saluda tu hermano en Cristo y amigo una vez más, Luis Vázquez, desde la ciudad de Dallas, Texas, deseándote que seas prosperado en todo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te guarden y te protejan en este tiempo de enfermedades y pandemias. Es mi deseo también que escudriñes la palabra de verdad para no ser engañados. Hoy estudiaremos un maravilloso tema quizá un poco controversial, como ya es costumbre en este tu programa. Ven, Señor Jesús. Y la iglesia dice: sí, ven, Señor Jesús. Anhelamos tu maravillosa venida. Pero antes oraré al Padre para que sea una predicación guiada por el Espíritu Santo. Amadísimo Padre Celestial, Padre nuestro bendito, Abba Padre que estás en los cielos, santificado es tu santo, santo, santo nombre. Padre bueno, derrama de tu sabiduría, sabiduría de lo alto, unción fresca esta mañana de poder, y que este programa radial, esta predicación, este tema maravilloso, Padre, llegue y despierte a la iglesia dormida, que abra los ojos de los ciegos, que abra los oídos de los sordos, y que dé, Señor, un entendimiento y un conocimiento a aquel que lo necesita, para que no sea engañado. Es mi deseo, Padre, que tú hables a través de mi boca y que no hable el hombre. En el nombre de Jesús, unge a tu siervo. Amén y amén. Bien, hoy un maravilloso y quizá controversial tema también. Pero usted dirá: hermano Luis, ¿por qué un tema controversial? Porque hoy el tema se titula ¿Cómo reconocer a los falsos pastores? ¿Cómo reconocer a los falsos pastores? Y es que estamos rodeados de ellos. Sí, es el tiempo el cual los apóstoles, tales como Pedro y Pablo, recordemos que a Pedro se le encomendó el evangelio para los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y a Pablo para nosotros los que no somos judíos. Maravilloso es poder estudiar todas las cartas del apóstol Pablo, y ahí nos daremos cuenta qué es la sana doctrina para la iglesia que somos tú y yo. En el nombre de Jesús, amados hermanos en Cristo, repito, hoy este tema se titula ¿Cómo reconocer a los falsos pastores? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice así: en el nombre de Jesús, porque Jesús es poderoso. Porque vendrá tiempo, le decía Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a fábulas. Qué terrible tiempo en el que vivimos. Guardaos pues, decía el Señor, también de los falsos profetas que vienen a nosotros o a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Qué terrible. Cuídense de los que hablan y escriben oponiéndose a los profetas verdaderos de Dios.
Tema de hoy: cómo reconocer a los falsos pastores. Esos pastores que están dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo dividen? Pues ya vimos que apartan el oído de la verdad y se van conforme a sus concupiscencias. Yo soy la iglesia verdadera. No, yo tengo la verdad. No, yo, porque las reglas de mi congregación son mejores que las tuyas. Yo porque me pongo la falda más larga. Yo porque he impuesto mandatoriamente el velo a todas las hermanas. No, yo tengo la iglesia verdadera porque en mi iglesia no pueden ir hombres con camisa de cuadros ni rayas. Van con una camisa de un solo color, de un solo fondo. ¿Será eso la sana doctrina? Claro que no. Claro que no. Hacia el final del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, sus discípulos se le acercaron y le preguntaron varias cosas. Dinos, le decían, ¿qué señal habrá de tu venida? En Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8, le hicieron esta serie de preguntas. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Jesús le respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El ungido. Yo soy el ungido. Yo puedo ir a tu casa y ungir tu casa. Mentira. Mentira. Un hombre no puede ungir una casa. Un hombre no puede ungir a nadie. Es el Espíritu Santo, quizá a través de una persona, usando a tal persona. Pero no puedo decir: yo voy a ir a ungir tu casa, yo voy a ir a ungirte a ti, porque solamente somos un pedazo de barro con aliento de vida de parte de Dios. Qué arrogancia en la que han caído hoy los falsos pastores y pastoras, que andan por ahí según sus concupiscencias, como dice la palabra que acabamos de leer. Mirad que nadie os engañe, les decía Cristo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, el ungido, y a muchos engañarán. Si es posible, así hasta los elegidos del Señor. Dice Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8. El apóstol Pablo nos dijo que estos días serían así, porque vendrán tiempos, repito, le decía a Timoteo, cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo picazón en el oído, comezón por oír la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Nótese que cada iglesia, pequeña o grande, en tu comunidad hoy tiene reglas diferentes. Pregúntese por qué. Pregúntese por qué tienen reglas o costumbres diferentes, nombres diferentes, denominaciones diferentes. Nosotros somos adventistas, nosotros somos metodistas, nosotros somos anglicanos, nosotros calvinistas, nosotros luteranos, nosotros bautistas. Pregunta importante: ¿dejó esos reglamentos Jesucristo para la iglesia? ¿Dejó nuestro Señor Jesucristo esos nombres denominacionales? ¿Tenía Jesucristo una denominación cuando predicaba a sus discípulos? ¿Les dejó Jesucristo a sus discípulos esta serie de reglamentos y nombres de denominaciones? Claro que no. Entonces, ¿cómo reconocer a los falsos pastores? Sencillo, sencillo. Hágale una sola pregunta a su pastor, amado oyente, amado hermano en Cristo, amado amigo.
que tiene quizá el deseo de aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, pero por ver tantas anomalías, por ver tanto fraude, por ver tanto pastor falso en los púlpitos, no llegas y no te acercas. Bien, ¿cómo puedes reconocer a un pastor falso? Hazle una sola pregunta y dile: amado hermano en Cristo, amado pastor, ¿dónde fue la última iglesia donde usted se congregó como miembro antes de ser pastor? Se va a quedar mudo el pastor y te va a decir: ¿Para qué quieres saber esa pregunta que me acaba de hacer? No te vas a saber responder. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque se ha puesto solo. Nótese, usando un ejemplo. Cuando tú le hagas la pregunta al pastor: pastor, ¿dónde fue la iglesia donde usted se congregó la última vez como miembro antes de ser pastor? Un ejemplo que te diga: se llamaba Iglesia Emanuel, Dios con nosotros. Y ahora la iglesia donde él está pastoreando se llama Iglesia del Amor. Es sencillo: por sus frutos los conoceréis. Pregúntale: ¿por qué se llama diferente entonces su iglesia? Porque él se fue de allí enojado a ponerse solo, según sus concupiscencias, como nos dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Es sencillo reconocer a los falsos pastores. ¿Cómo reconocer a los falsos pastores? Pregúntale: ¿dónde fue la última iglesia donde se congregó? Pregúntale, y pregúntale por qué, cuál fue el motivo por el que se fue de ahí, y ahora por qué la iglesia donde él pastorea se llama diferente. Porque quizá se fue molesto, enojado con el último pastor que tuvo, a ponerse solo. Se autodenominó pastor y es un charlatán más del montón. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Imagínate que la última iglesia donde tu pastor se congregaba se llamó Manantial de Vida. Si la iglesia donde ahora pastorea no se llama Manantial de Vida número 2, número 3, número 4, quiere decir que este personaje se fue quizá herido, molesto, rabioso. Como perro rabioso le dio golpe de estado al pastor y quizá hasta se llevó 2 o 3 de esa última congregación donde él pastoreó, y ahora no quiere decir que porque ha crecido en número tenga respaldo de Dios. Hermano Luis, pero ha crecido. También los cementerios crecen todos los días, pero de muertos. Cristo vive, aleluya. También los cementerios crecen, pero de muertos. Cuidado, amado hermano en Cristo, donde te sientas. Se apartarán de la verdad y apartarán el oído de la verdad, siguiendo estos falsos engañadores. Pablo enseñó también que el Señor constituyó a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la destrucción o la división. ¿Cómo vas a reconocer un falso pastor? Todos andan en un espíritu de división. No se quieren quedar sentados a esperar su momento
a que el Señor los ponga como pastor ordenadamente. Repito, se autodenominan pastores según sus concupiscencias. Hay dos tipos de pastor falso: el que se va enojado de la congregación a hacer su propio grupo y a llamarle con un nombre diferente de la última iglesia donde estuvo, por su capricho. El que se autollama, y está el que lo ponen. ¿Qué? Claro que sí. Tu familiar quizá por conveniencia te puede poner para que cuides del dinero fraudulento de su corporación o su empresa. Tema muy controversial esta mañana: ¿cómo conocer a los falsos pastores? Bien, amados hermanos y hermanas, nadie, excepto el Padre, conoce la hora exacta de la segunda venida del Señor. Hay, sin embargo, ciertas señales que confirman las profecías de las Escrituras referente a ese gran día de tumulto. Jesús advirtió en varias ocasiones que antes de su segunda venida muchos falsos profetas se iban a levantar, se levantarían y engañarán, dijo, a muchos. Como dice Mateo capítulo 24, versículo 11, que engañarán a muchos, se levantarán y engañarán a muchos, no a todos. Porque el que tiene la mente de Cristo y el Espíritu Santo no puede ser engañado. No puede ser engañado. Jesucristo es nuestro Señor y nosotros debemos ser atalayas para nuestras propias familias. Hoy en día ya no podemos confiar en nadie. Nunca es bueno confiar en nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre. Escudriña tu Biblia. Examina a tu pastor. Hazle preguntas, cuestiónalo. ¿Por qué? Porque así voy a saber yo en dónde tengo mi familia sentada, alimentándose espiritualmente. Debemos ser atalayas en la torre, avisando a nuestra esposa, nuestras hijas, nuestros hijos. Terrible, amados hermanos en Cristo. Maravilloso es el Señor. Gracias, Padre, por este maravilloso tema. ¿Cómo reconocer a los falsos pastores? Es fácil. Por sus frutos los conoceréis. Pon atención en cada palabra que sale de la boca de estos falsos. Examina los gestos y los microgestos que ellos hagan. Jesús nos advierte y nos sigue advirtiendo por medio de los predicadores que hablan la verdad. Jesús dijo: por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Cuando busquemos el fruto, aquí hay 3 pruebas específicas para aplicar a cualquier maestro y determinar la veracidad de sus enseñanzas. 1, oiga, ¿qué dice este maestro acerca de Jesús? ¿Cómo se refiere acerca de Jesús? ¿Acepta que Jesús o el nombre de Jesús es sobre todo nombre y que en el nombre de Jesús está la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Cuidado, hermano en Cristo. 2, ¿este maestro predica el evangelio o predica fábulas, chismes, cuentos, lo que a él se le viene en gana en el púlpito? ¿Predica el evangelio? El evangelio es definido como las buenas nuevas concernientes a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Predica eso tu pastor o predica fábulas, historias? Cuando él estaba pequeño, cuando él vivía en su país natal. ¡Qué terrible! Apartados de las fábulas,
de viejas y vanas palabrerías que solo traen contienda, dijo el Señor a través del apóstol Pablo. 3, este maestro, este pastor que tienes al frente tuyo, demuestra cualidades de carácter que glorifiquen al Señor Jesús. Terrible, examínalo. Examínalo. Escudriña la palabra y no te dejes engañar. Padre de mentira ha sido Satanás, Jehová lo reprenda. Y si un pastor te está mintiendo, ese es otro fruto o otra manera de examinar y de ver que estás al frente de un engañador. De un engañador. Los falsos profetas y los falsos maestros son además los que intentan cambiar las doctrinas dadas por Dios y basadas en las Escrituras. Por ejemplo, sabemos que tú y yo, la iglesia del Señor, gentil, antes, hoy, hijos de Dios, por el sacrificio de Cristo, no somos judíos. No tengo por qué someterme o practicar el apedreamiento. No tengo por qué practicar degollar un animal si es pecado, porque esa era la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, los judíos. Y esa ley de Moisés quedó abolida, abrogada, terminada, caducada, porque resultó ser inútil. Dice la palabra, no lo digo yo. La palabra inútil es que no fue útil, no pudo corregir la gente. El propósito de la ley o el fin de la ley era llevarnos hasta Cristo. Y si un pastor te está judaizando, te está diciendo que no comas esto, no comas aquello, te está prohibiendo con prohibición comer alimentos, dice la palabra, que Dios creó para que el ser humano los disfrute, porque por la oración todo es santificado. Y si te están prohibiendo con prohibición, son falsos maestros, falsos pastores, judaizantes que tergiversan la doctrina verdadera del Señor. Guardaos pues de los falsos profetas y de los falsos pastores. Amados hermanos en Cristo, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante dice así: advertencia contra los falsos profetas. Estimados hermanos, decía el apóstol, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo, por eso no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu Santo. Oiga, mejor pongan a prueba a todo lo que dice ese profeta y a todo aquel que dice ser profeta o pastor, para comprobar si viene de Dios o no. Así que está claro por la palabra. Dios, a través de Jesucristo, Pablo, Pedro, Juan y muchos apóstoles más, nos exhorta, nos anima. Casi estamos forzados a escudriñar y a examinar a nuestros pastores. Así es como reconocerán al Espíritu de Dios todo profeta que diga: yo creo que Jesús es el Mesías que vino al mundo y vino como ser humano, se manifestó en carne, es Dios. Es Dios. Y todo profeta que no confiesa a Jesús
y que no lo acepta, que te tiene sumergido en el Antiguo Testamento todavía con la ley de Moisés, ese es un falso. Y todo profeta, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, y todo profeta o todo ministerio, toda misión, todo pastor que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del enemigo de Cristo, del anticristo. Ustedes ya han oído que el enemigo de Cristo, o sea, el espíritu del anticristo, ya está aquí, y que el anticristo viene y ya está en el mundo a través de esas falsas religiones. Repito, religiones. Cristo no dejó religiones, denominaciones, carteles, nombres de iglesia. Jamás. Jamás. Cada iglesia en el Nuevo Testamento, Pablo la llama los Gálatas, los Efesios, los Tesalonicenses. ¿Por qué? Los Efesios estaban en la ciudad de Éfeso. Los tesalonicenses estaban en Tesalónica. Jesús no dejó denominaciones, nombres, religión o nombres de iglesia. Y apartarán, dice la palabra, el oído de la verdad. Y estos hombres, según su concupiscencia, o sea, como a él le parece mejor llamar ahora su propia empresa, el nombre de su propia corporación, le ponen nombres súper espirituales como Iglesia de Dios, el Redentor, Iglesia de Dios, Él me levantará, manantiales, el monte Getsemaní. Pero ¿dejó eso Jesucristo? Claro que no. Jesucristo no llamó con ningún nombre o denominación a su iglesia, a su congregación, a sus discípulos. Jesús no construyó ningún templo. El templo que construyó es el ser humano. El templo que Cristo construyó es su propio cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que está siendo dividido por estos pastores falsos, por este falso sistema que él mismo, Jesucristo, dice que aborrezco en el libro de Apocalipsis. Aborrezco ese sistema. Amados hermanos en Cristo, no te dejes engañar más. Despierta. Estás en un sueño profundo. La iglesia del Señor Jesucristo está borracha con el vino de las abominaciones de la ramera. Hoy las iglesias pequeñas son ramas de la iglesia madre de todas las rameras. Apocalipsis capítulo 2 versículo 6 dice así: pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y cuáles son esas obras de los nicolaitas? Tener encerrada la iglesia, dormida, captivada, engañada. Así está la iglesia, engañada. Y es mi deseo que seas prosperado en sabiduría, que seas prosperado en conocimiento, que seas prosperado en toda buena dádiva de sabiduría de lo alto, para que despiertes. Voy cerrando con Primera de Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo, ya para
su partida, nos predijo, hizo una predicción de la apostasía. Apostasía, apartarse de la verdad, de la verdadera fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, oh Timoteo, le decía, que en los postreros tiempos, o sea, hoy, en el 2023, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, son doctrinas de demonios, de pastores hipócritas, falsos, que te dicen quizá, no se ponga solo, hermano. Y el sinvergüenza quizá salió corriendo de la última iglesia donde se congregó porque vio que había negocio en el evangelio a ponerse solo. El pícaro sinvergüenza falso. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Escucharán a espíritus engañadores, decía el primero, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, son ciegos también, guías de ciegos, prohibirán casarse, dice el versículo 3, y mandarán, oiga lo que le estaba diciendo, mandarán mandatoriamente, obligatoriamente, abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias los comamos y participemos de ellos los creyentes. ¿En quién? En Cristo. Y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, los alimentos que te están prohibiendo los adventistas son santificados. Son santificados. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu Santo, no yo, no el hermano Luis, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que están haciendo sus iglesitas chuecas de a 2x5, falsas. Por la hipocresía de estos mentirosos que te están pidiendo un diezmo de manera obligatoria, cuando eso era la ley de Moisés, que ya terminó. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cerrada por la avaricia y por la ambición de poder, de querer mandar a la gente, tienen cauterizada la conciencia, te prohibirán casarte y mandarán a que no comas alimentos que Dios creó, como camarón, bagre, mariscos, como te prohíben con prohibición y mandato los adventistas falsos del séptimo día, y mandarán a abstenerse, dice, de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia comamos de ellos los creyentes y los que hemos conocido la verdad. No somos engañados por estas sectas falsas, corruptas. Porque todo lo que Dios creó es bueno, versículo 4 de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, agradeciéndole al Señor, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas, le decía Pablo a Timoteo, a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina. Espero te haya quedado claro quién es un verdadero ministro del Señor.
lo que te estoy enseñando. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, aprobado por Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Esto es lo que tu hermano en Cristo, tu humilde servidor Luis Vázquez, está haciendo, hablando la verdad de la palabra del Señor. Espero te haya quedado claro que no soy yo, es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, porque no hay 2, 3 o 4 espíritus, falsas enseñanzas. El Espíritu de Cristo, te dicen. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? Mateo capítulo 3 dice que descendió en forma de paloma y llenó el cuerpo del hombre llamado Jesús. Es cuando Jesús de Nazaret vino a ser poderoso en todo. Aleluya, maravilloso es el Señor. Al partir, al Padre, después de resucitar, nos dejó ese Espíritu Santo. No existe el espíritu de Sansón, el espíritu de Gedeón. El Espíritu Santo antes, en el Antiguo Testamento, venía solamente y llenaba a esos hombres. Hoy el Espíritu Santo, Cristo, dejó al Consolador para nosotros, para el que quiera recibirle. Pero es necesario que el vaso hable la verdad y esté limpio. Te he enseñado por la palabra a reconocer a tu pastor, si es un pastor falso o un pastor verdadero. El pastor falso es aquel que se fue de la iglesia a hacer su propia iglesia, a dividir más el cuerpo de Cristo, autollamándose pastor. El pastor verdadero comienza desde su hogar, porque Primera de Timoteo capítulo 3 dice claramente que el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y da una larga lista. Uno de los primeros requisitos es que el hombre tenga en toda sujeción su casa, o sea, sus hijos, su familia. Si es un hombre desordenado, que no tiene esposa, que quizá con mañas le arrebató los hijos a la esposa y está él desordenado en su hogar y no puede ordenar a sus hijos, ¿cómo va a ordenar o a cuidar de la iglesia del Señor? Bien, amados hermanos en Cristo, ha quedado claro por la palabra ha quedado claro cómo reconocer a un falso pastor. Pregúntale cuál fue la última iglesia donde se congregó, de qué manera llegó a ser pastor, y si no trabajó con el último pastor donde estuvo sentado, quiere decir que salió herido, enojado, en contienda a poner su negocito, su corporación o su empresa del evangelio. Un sistema falso, corrupto y, como dice Romanos 14:12, de manera que cada uno dará cuenta de sí. No me preocupan, cada uno tendrá su paga en el lago de fuego si no se arrepienten. Amadísimo Padre Celestial que moras en el cielo, en las alturas, porque tú eres grande y contrasta tu santidad con esta humanidad perversa que hay aquí en la tierra, Señor. Libra mi alma, Señor, de estos falsos pastores, de quedar preso, cautivo, sentado al frente de un pastor falso, de estos hipócritas, como dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 4. Estos hipócritas que según sus concupiscencias se ponen solos a predicar la palabra, Señor, o los pone quizá una misión de corruptos para que siga haciendo dinero. Este jovencito quizá lo agarran novato sin experiencia, oh Padre, y le llenan la cabeza de pura ideología de hombre. Y este joven quizá creyendo que está trabajando para ti, oh Abba Padre, pero está trabajando para un sistema falso. Oh Padre, en el nombre de Jesús, despierta las almas cautivas, dormidas, captivadas. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Abba Padre, despierta por medio de esta predicación a todo aquel ser humano que esté al frente de estos pastores que está dormido. Ábrele los ojos
de estos engañadores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ven, Señor Jesús. Y la iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Anhelamos tu venida. Amén y amén.